Hola ingenieros, hoy vamos a hacer uso de todas las herramientitas que hemos trabajado hasta el momento en Python, utilizando, en este pequeño examen tarea que les he acondicionado. Entonces, en este pequeño proyecto, lo que vamos a hacer es, vamos a usar una señal de audio, a crearla y analizar su contenido frecuencial. ¿De qué se trata esto? Ustedes tal vez han visto que estos audios, que un audio se ve más o menos así como muchas rayitas que van apareciendo. En realidad, en algún momento de su carrera ustedes van a ver que todas estas rayitas surgen porque estamos juntando varias señales de senos y cosenos en una sola. Así es como se ven las imágenes. De hecho, la teoría nos dice que cualquier señal de audio puede ser modelada con sumas de senos y cosenos. Entonces, para hacer esto, primero tenemos que crear nuestra señal de audio que queremos analizar. Para esto, vamos a crear, ingenieros, una frecuencia, una variable que va a servirnos como frecuencia de muestreo. En su tarea, ustedes tienen que investigar qué significa este concepto y definirlo en su reporte que me van a entregar. Entonces, primero, vamos a crear una variable que se llame fs que contenga un valor de 10. Después necesitamos tener los tiempos de muestreo bien en orden, de dónde a dónde vamos a muestrear. Para eso está t. Vamos a ver el tiempo que vamos a estar muestreando esta señal. Entonces vamos a crear un vector llamado t que empiece desde 0 y termine en 20 y que esté espaciado de 1 entre fs. Ok, entonces aquí va una pequeña pista. Pueden utilizar linspace o arrange. Ustedes tienen que determinar cuál de los dos conviene usar para este caso. Después, vamos a crear nuestra señal de audio ficticia que vamos a analizar. Para esto, vamos a crear una variable llamada y que contenga la suma de esto de aquí, que si se fijan, tiene mucho que ver con este tiempo t que creamos acá. Entonces lo que vamos a hacer es crear un vector de senos de la suma de dos sinusoidales. Y bueno, como nunca vimos esto en clase, esto en particular, cómo declarar pi con numpy, aquí les dejo una pista de cómo se hace. Y ojo, esto de aquí no es esto de acá, ¿eh? Tengan bien en cuenta que esto nada más es una parte, ustedes tienen que completarlo. Después, vamos a plotear el vector que creamos de y, que es el de los sinusoidales, en el eje de las y's, contra el vector t en el eje de las x. Ustedes ya saben cómo hacer el ploteo de algo y cómo hacer que les muestre un ploteo. Entonces la imagen se tiene que ver muy parecida a esta de aquí. Bueno, no parecida, igual a esta. Si les dio esto de resultado hasta este momento, van bien. Si no, problemas. Por cierto, esto no lo pueden hacer paso a paso en el CMD. Tienen que crear un bloc de notas y hacer su código. Paso número 5. Tienen que investigar qué es una transformada de Fourier. Por lo pronto, ustedes pueden saber que la transformada de Fourier nos da información acerca del contenido frecuencial de una señal. Entonces nosotros podemos obtener esa transformada de Fourier
con este comando de aquí. Entonces, parte de su tarea también es no solo investigar qué es la transformada de Fourier, sino investigar cómo utilizar este comando. Entonces, ustedes tienen que crear una variable que se llame yfft que contenga la transformada de Fourier de y. Después vamos a usar un comando que se llama shape0. Recuerdan que el comando shape nos daba las dimensiones de un arreglo. Entonces shape0 nos va a regresar cuántos elementos tiene un arreglo unidimensional. Entonces, bueno, tienen que investigar, tienen que crear una variable n que contenga el número de elementos en y. Recuerden que y es esta variable que crearon aquí arriba. 7 nos dice que la transformada de Fourier usa solo datos muestreados para crear la transformada. Entonces, la variable f va a representar las frecuencias que corresponden a los valores de esto de aquí. Por lo tanto, necesitamos crear una variable llamada f que contenga un vector que empiece en 0 y termine en fs por n-1 sobre n. Y que esté espaciado fs sobre n pasitos. De nuevo, su pista tiene que ver con linspace o arrange. Tienen que ver cuál es la que deben de usar aquí. Al final vamos a tener que hacer una gráfica. Y bueno, ustedes van a notar que la transformada de Fourier nos va a dar números complejos. Entonces necesitamos obtener el valor absoluto de las transformadas de Fourier. Entonces van a graficar la expresión, el valor absoluto de las transformadas de Fourier en el eje X contra, el vectorcito f que creamos en el paso 7. Y al final nos tiene que dar algo muy parecido a esta gráfica. En esta gráfica podemos ver que hay dos espiguitas. Estas dos espiguitas tienen que ver mucho con estas dos sinusoidales. Si se fijan, una sinusoidal tiene una amplitud de 1.8 y la otra de 2.1, que justamente tienen que ver con en dónde está posicionada estas espigas. Si se fijan, están muy cerca del 2. O sea, están como en 1.8 y 2.1. Quiere decir que estas son las frecuencias y la energía de las frecuencias en este caso. Y bueno, preguntas para su tarea. Tienen que decirme qué es una transformada de Fourier, explicarme este último gráfico como lo expliqué yo, y al final tienen que cambiar en su código esta función de senos por esta otra función nueva que tenemos aquí. Y tienen que plotear los dos grafos, las dos gráficas. Y me tienen que decir qué acaba de pasar cuando cambiaron esto y explicar esas gráficas. Y bueno, al final lo que quiero, ingenieros, es un reporte de todo esto sobre los comandos que utilizaron,
sobre qué es la transformada de Fourier, sobre qué son las frecuencias de muestreo y que me incluyan las gráficas, las dos que obtuvieron y las gráficas nuevas que tienen que obtener cuando hagan esta sustitución de acá. Entonces, quiero un reporte con portada, quiero un reporte escrito en PDF. Ojo, si no me lo envían en PDF no lo voy a revisar al respecto. Y bueno, a lo largo de esta semana vamos a estar trabajando sus dudas al respecto. Yo les sugiero que lean todo detenidamente, porque como siempre hay pequeñas trampas aquí. Al final, ¿qué es lo que espero? Bueno, aquí vamos a abrir el archivito que yo hice para que vean el resultado. Entonces, bueno, aquí jalo. En mi caso yo le llamé Fourier.py. Le doy Enter y me genera mis dos gráficas. Así. Tan bonitas, ¿no? Entonces, ya cuando hagan ustedes el cambio respectivo, tiene que salir otras cosas, que es lo que quiero que también me reporten. Vamos a tener más de una semana para esto. Entonces, ingenieros, ustedes pueden. Cualquier duda, estoy aquí para a sus órdenes.